Buenas noches, licenciada. Recibo un cordial saludo de mi parte, de quien le habla el estudiante Jefferson Abad de la carrera de Administración de Empresas del primer ciclo del paralelo B. Bueno, le voy a hacer la exposición de mi trabajo práctico experimental que trata del tema de los organizadores gráficos, de los tipos que existen y el proceso para su elaboración de cada uno de los organizadores. Para este trabajo realicé un cuadro comparativo que es el siguiente, donde se trata el aspecto, el tipo de organizador, la descripción y el proceso de su elaboración. Como primer organizador tengo el mapa conceptual, que es una herramienta visual que muestra relaciones entre conceptos a través de nodos de conexión. El proceso para la elaboración de un mapa conceptual es identificar el tema principal, luego definir los conceptos clave, después establecer jerarquía y conexiones, después diseñar el mapa y por último debemos revisar y ajustar el mapa. Luego tenemos el diagrama de Venn. Este compara y contrasta dos o más conceptos mediante áreas de intersección. Igualmente para el proceso de elaboración de este diagrama de Venn tenemos cuatro procesos, que primero es elegir los conceptos a comparar. Como segundo es dibujar los círculos superpuestos. Después tenemos que añadir información en las áreas específicas. Y por último debemos revisar la precisión del diagrama. También tengo la línea de tiempo, que esta nos muestra eventos en secuencia cronológica. Para la elaboración de esta línea de tiempo debemos determinar el periodo de tiempo, después identificar eventos clave. El tercer paso sería organizar eventos en orden cronológico. Y por último, debemos realizar la línea y añadir los eventos. También tenemos el cuadro de comparación que presenta diferencias y similitudes entre dos o más elementos de manera estructurada. Igualmente, para la elaboración de este cuadro de comparación, selecciona los elementos a comparar. Luego se definen criterios de comparación. Después debemos organizar información en una tabla, que también es conocida como cuadro de comparación y también es conocido también como cuadro comparativo. Y por último debemos verificar la información que esté bien coherente al tema. Tenemos el mapa conceptual, que es otro organizador gráfico que presenta ideas y conceptos de información radical desde un tema central. Para la elaboración de este debemos elegir el tema central, desarrollar ideas relacionadas, crear ramas y subramas, organizar y revisar. Para el esquema de procesos, también este nos ayuda y detalla pasos y etapas de un proceso secuencial. Igualmente para el proceso de este debemos definir el proceso a presentar. Luego debemos identificar pasos o épocas. Después debemos organizar en orden secuencial, dibujar el esquema y por último revisar. También existe el cuadro de causa y efecto, que este muestra, como ya lo dice, muestra causa y efectos de un evento o situación. Para realizarlo a este debemos determinar el evento principal, luego identificar causas y efectos. En tercer paso debemos organizar un diagrama y por último debemos ajustar y revisar. Después tenemos el organizador de jerarquía, que presenta la estructura de un concepto o tema desde lo general o lo específico. Para la elaboración de esto, igualmente tenemos que seleccionar el tema, definir niveles de jerarquía. También debemos de organizar información de lo general o lo específico que vamos a tratar en el organizador.
Y por último, también debemos diseñar el organizador gráfico. También existe la tabla de doble entrada. Esta es la comparación de dos variables con categorías específicas. Para desarrollar eh, esta tabla debemos determinar las variables a comparar, definir las categorías, después organizar la información en una tabla y luego revisar la precisión de la tabla. Después tenemos el organizador de tarea, que este nos divide en un tema en tres secciones, que sería el título, la definición y por último serían los ejemplos. Para realizarlo igual tenemos 5 pasos. Primeramente debemos seleccionar el tema que vamos a tratar en el organizador, después escribir el título. Con tercer paso debemos definir el concepto, después agregar los ejemplos y por último deberíamos revisar el organizador, de coherente y referente al tema. Bueno, eso es todo del cuadro comparativo. Y aquí tengo una conclusión acerca del trabajo y que dice que el uso de organizadores gráficos no solo facilitan la comprensión de la información, sino también fomentan habilidades de pensamiento crítico y resolución de problemas. También una recomendación sería que escoge herramientas que se adopten a, adapten a una necesidad. También otra recomendación sería, antes de empezar a crear un organizador gráfico, primero se debe analizar el proceso de su tarea, de la tarea que se va a realizar y el tipo de información que se necesita para representar. Y bueno, ingeniero, es todo acerca de la exposición de mi trabajo. Muchas gracias.